hay que decir que probablemente he sido sujeto a una especie de condicionamiento a lo largo de toda mi vida, porque soy de una zona de campo y ganadería trashumante, sobre todo de ovejas. Y en mi zona, en Cerdeña, en el sur de Cerdeña, las ovejas ocupan todos los pueblos y esta melodía de los cencerros está siempre presente. Por otro lado, pero me interesaba sobre todo el aspecto, digamos, el uso de los que se hace de los cencerros en aquellos digamos, se han sincretizado dentro de las fórmulas de los carnavales, sobre todo del sur de Europa, pero que vienen de celebraciones del ciclo de invierno y que son las cencerradas, esos desfiles que se hacen en una cantidad enorme de territorios, sobre todo de Europa del Sur, pero digamos desde Grecia, los Balcanes, los Alpes, las islas del Mediterráneo, para llegar a España y todas las encerradas que conocemos en España. Y este uso ritual de celebración me interesaba mucho y un poco investigando me di cuenta de la, digamos, del hecho que representa probablemente una de las primeras formas religiosas que se han desarrollado en Europa, dentro del marco de cultos de este dios que llamamos Dioniso, aunque no tenga que ver estrictamente con el Dioniso griego, que es una deidad que no es ni hombre ni mujer, no es ni ser humano ni naturaleza, no es ni vivo ni muerto, representa un poco la fuerza salvaje de la naturaleza y una fuerza que hay que cada año muere en el ciclo de invierno y que cada año hay que volver a despertar, haciendo el ruido más grande posible, porque la naturaleza digamos, hay que despertarla después del letargo. Y esta cosa me parecía que estaba cargada de una cantidad de elementos metafóricos e interesantes, que me fascinaba muchísimo. Esto por el lado, digamos, conceptual, pero luego hay una estética que me fascina también de los cencerros, que tiene que ver con el sonido que tienen, con estos armónicos salvajes, con esta cosa que es un instrumento rítmico y melódico a la vez, y también con su estética, con este brillo que tiene y no lo sé, o sea, esta ha sido una fascinación y también me interesaba mucho de qué manera este elemento tan tradicional, tan ancestral así, tan presente en nuestros campos puede convivir con la electrónica, con las máquinas. Amo muchísimo las artes en vivo, amo muchísimo la experiencia escénica, eh, pero creo que carezco del carisma y de la contundencia como para ocupar yo solo el, el escenario y los ojos y los oídos de las personas. Entonces, para mí era muy importante construir como un autómata, como otro ser que pudiera acompañarme en el escenario. Y de ahí viene como esta cosa un poco, digamos, con estas dimensiones tan significativas, el hecho de estar eh, acompañado por un objeto de 2 metros por 2 metros y medio, que al final, desde mi punto de vista, ocupa la escena y es el verdadero foco de atención, una atención que pero deriva hacia lo hipnótico. Al final, digamos, la experiencia del concierto tiene que ver con perderse dentro de esos sonidos y dentro de estos micro o macro movimientos de los cencerros. Y luego, bueno, el hecho de construir un instrumento también venía del hecho de que, digamos, tenía muchas ganas de producir el sonido de un rebaño entero. Y entonces, mirando un poco, o sea, un rebaño normalmente supera los 100 ejemplares, y entonces llegar a esa escala y tocarlos a mano iba a ser algo, digamos, completamente fuera de mi posibilidad de manejo. Y luego, por otro lado, encontraba un interés en estas cosas de integrarlo completamente en el setup que yo uso normalmente, incluso cuando estoy sin los cencerros. O sea, de la manera en la que puedo controlar un sinte externo desde el ordenador, desde la misma interfaz,
controlo esos cencerros. Y para mí es una manera, digamos, para sentirme más cómodo y tener un contacto directo con digamos, también la manualidad de la creación. Yo creo que, digamos, aunque la investigación ha empezado con las encerradas españolas, digamos que ocurren en el territorio del Estado español, eh, luego he encontrado mayor interés, o sea, bueno, no sé, probablemente de manera inevitable en las de mi tierra, digamos, de mi tierra de origen. Por un simple hecho, porque aquí normalmente las encerradas se piensa más desde la perspectiva de la protesta civil y de su relación con los charivari, con las caceroladas, y de hecho en los pueblos, por ejemplo, ha sido muy usada para, digamos, protestas de tipo civil. Eh, Mientras en Cerdeña ha sido muy interesante porque he podido encontrar los últimos rastros de este tipo de celebraciones insertadas en los cultos dionisíacos, por obra de un personaje bastante interesante que es un fraile jesuita joven y también poeta, que se llamaba Bonaventura Licheri, que a mitad del siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII, acompaña a otro importante jesuita en una misión de evangelización por la isla de Cerdeña, con el objetivo justo de erradicar estas prácticas paganas que existían. Y a la vez que se dedica a la evangelización, se dedica también a, digamos, tomar apuntes sobre lo que estaba ocurriendo. Y, por ejemplo, es testigo de los últimos... Es un dato que me gusta contar, no por lo cruento que es, pero sino por lo que nos hace pensar. Es el testigo de los últimos sacrificios humanos, de las últimas prácticas de sacrificio humano rituales, que en Cerdeña se realizan en el siglo XVIII. Es interesante que en ese momento Cerdeña acaba de pasar al embrión del Estado italiano, pero digamos hasta poco tiempo antes era territorio aragonés, era territorio de la corona española. Entonces en un virreino en un virreino de la corona española, en un virreinato, perdón, de la corona española, en el siglo XVIII se realizaban sacrificios humanos. Esto me parece muy significativo y me inspira mucho pensar al final esos sacrificios humanos que se insertan dentro de la necesidad de regar con sangre la tierra para que haya una buena cosecha, de qué manera los hemos perpetuado de otras formas. Y por ejemplo, por eso me interesa mucho la conexión entre estos rituales y la migración. Es decir, de qué manera esta cosa de sacrificar a un hijo o una hija en el altar de este dios no se ha transformado ahora en sacrificar a una hija o un hijo en otro tipo de altar más relacionado con la producción económica, digamos, con el ciclo capitalista, pero digamos siempre en busca de una remesa, siempre en busca de una cosecha y siempre regado con sangre. Sí, sí. Mira, yo me he criado artísticamente digamos, en el Madrid del 2008, así, en ese mundo del arte público, del arte colectivo, del arte en las calles, que transformaba las calles y todo eso. Procediendo más de la arquitectura en mi caso. Y gradualmente me he dado cuenta de que lo que me interesaba sobre todo era este proceso de ritual colectivo, comunitario, digamos, plural, en el que muchas personas se encuentran a disfrutar con grados de entrega distintos de una acción de algún tipo, de una cosa que les saca o sea, que puede producir algo de extraordinario o no, pero fundamentalmente, ¿cómo decir? Una práctica artística pensada para que la gente salga de su casa, se cruce con otra, dialogue, se pelee, genere conflictos, pero digamos que una idea un poco desfibriladora. Y entonces para hacer esto es obvio que estás pensando que el arte no lo haces nunca solo, lo haces en un contexto, lo haces con personas que participan de manera distinta de lo que se está aconteciendo.
pero siempre están participando, digamos. A veces la forma puede ser un laboratorio, a veces puede ser, yo qué sé, un concierto de esos tipos de música que implican un público, o sea, que pueden ocurrir solo si hay un público entregado delante, ¿no? Y por eso mis intereses están en todas estas cosas, o sea, en todos los momentos en los que personas random generan algo extraordinario a través del encuentro, posiblemente en el espacio público. Ese es como mi recorrido personal. El recorrido de la escena, yo creo que ha carecido, no lo sé, probablemente hemos sembrado poco, probablemente hemos sido poco capaces de generar una continuidad, porque me doy cuenta que agentes más jóvenes que han entrado inmediatamente después de esa fase, que a lo mejor seguían en la carrera o seguían, o sea, eran muy pequeños en el 2008, cuando se han asomado a estas escenas en 2012-13 han encontrado las puertas cerradas con candado, y me hago cargo de que entre las personas cerradas con candado allí estaba yo también, o sea, y probablemente de allí hemos, no lo sé, probablemente hubiéramos tenido que sembrar de una manera más fuerte. Por otro lado, digamos, porque no creo que sea solo culpa nuestra, yo creo que el arte peca siempre de esta tendencia a quemar, o sea, a adherir a una moda y pensarla como moda, frivolizarla y quemarla. Y rechaza desafortunadamente los procesos largos, pausados, con pocas fotos, con mucha chicha pero pocos fuegos de artificio. Y, y creo que pasó el ciclo, que de repente la gente que hace comisariado no ha dejado de tener interés en ese tipo de producciones, las instituciones también, y ahora ha tomado otra forma, pero me parece una pena, porque también creo que este tipo de movilización estaba también a la base de otros procesos que, digamos, en la política más grande nos han beneficiado y estamos perdiendo la oportunidad. Que es verdad que también ciertos sistemas nunca lo han podido hacer que ciertas prácticas fueran sostenibles, fueran reconocidas. En esos años, repito, o sea, como desde el 2010 al 2013, así era muy curioso que muchos colectivos activos en Madrid tenían una visibilidad internacional enorme, se les seguía y en Madrid eran policiadas todas las intervenciones que hacían. Y gradualmente se fue hacia eso. También es difícil tener prácticas artísticas que no producen un objeto que se pueda comprar, tener una dependencia de la institución pública que a menudo cierra el grifo, como aquí en Madrid, y probablemente esos elementos también hay que tomarlos en cuenta. Pero bueno, siempre habrá otros. O sea, yo creo que o sea, quiero decir que es una cosa que tiene que ver con el espíritu, con una ética del trabajo, y básicamente para mí cada práctica artística que rechace la idea de hacer bienes de lujo para un mercado de lujo, pues ya antes o después hará algo bueno. Lo importante es que no pensemos que lo que hacemos es para el disfrute de un salón de nobles o ricos.